humanamente, dice la Escritura, que la paga de nuestro pecado era la muerte, que nosotros íbamos destinados a una muerte eterna sin Dios, a una eternidad sin Cristo, pero por gracia somos salvos. Por medio de la vida de Jesús, que se puso por intermediario, que pagó por nosotros, que dijo, no, yo pago por ellos para que ellos no se vayan a una eternidad sin Cristo. Entonces, eso es lo que estamos presentes aquí, y por esa gracia de Dios, por esa misericordia, por ese amor que Dios tiene para con nuestras vidas, hoy estamos aquí. Amén. Y eso nos ha hecho candidatos, porque cada uno, yo sé que si a cada uno de ustedes les preguntara su historia, y cada uno de los que tenga memoria, si yo les dijera, a ver, cierre sus ojos y haga memoria desde su infancia, su juventud, o lo que ha pasado, desde dónde empezó su vida, o qué es lo que recuerda de su vida, qué pasó con su vida, o por qué usted fue orillado a terminar a lo mejor en la cárcel, en las drogas, o en un matrimonio destruido, o en una familia disfuncional, o alguna historia. Porque cada uno de nosotros tenemos algo por el cual estamos en la candidatura en el Señor. ¿Cuáles son los requisitos para ser un candidato? ¿Cuáles son esos requisitos? Aceptarlo. Vayamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 25. No es cierto, hermanos. Lucas 8:43, perdón. Y ahorita sí es Marcos, pero ahorita le digo qué parte de Marcos. ¿Lucas qué? Lucas 8:43. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ahora vamos a Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Y es ahí donde vamos a donde quería llegar. El encabezado dice: 2 milagros de sanidad. Pero me quiero enfocar. Capítulo 5 de Marcos. Ajá. Versículo 21. Okay. En adelante dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor.
Vamos a hacer una oración para que sea Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, una vez más estamos delante de tu presencia, Dios. Espíritu Santo, sé tú ministrando nuestras vidas. Sé tú, Señor, hablando, Señor, en nuestros corazones. Pon ese carbón encendido en mis labios para hablar con denuedo, con libertad, Señor, para poder ministrar tu palabra, Señor. Cautiva todo pensamiento a tu obediencia, echa fuera toda interrupción, todo aquello que estorbe, todo aquello que impida, Señor, que podamos recibir tu palabra. Y que en esta tarde, Señor, sea una tarde de bendición, Señor, una tarde de sanidad, de milagros, de liberación, que nuestra fe pueda crecer. En el nombre de Jesús, sea tu voluntad. Me pongo en tus manos y yo me hago a un lado y sé tú el que hace la obra. En el nombre de Jesús. Amén. Para nosotros poder ser candidatos y ser de bendición, yo le puse a esta prédica, soy candidato, porque Dios estaba ministrando mi vida. Cada uno de nosotros, le decía en un principio, somos candidatos, cada uno de nosotros. No estamos aquí porque se nos haya ocurrido estar o porque que haya estado en nosotros decidir, sino porque Dios nos llamó. Dice una escritura: no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Dios nos eligió a nosotros porque nosotros cumplimos esos requisitos. Pero para tú poder ser un candidato a que Dios haga un milagro en tu vida, que Dios haga una sanidad, porque te voy a mostrar dos personajes que fueron candidatos excelentes en el camino de Dios, de Cristo, para poder recibir un milagro. Ahorita en la actualidad, como están las cosas, a como ha ido creciendo la maldad, como ha ido aumentándose, ya mucha gente ya no cree en los milagros. Ya mucha gente no cree en la sanidad de parte de Dios. Ya está acostumbrada a lo que dice la ciencia, a lo que la ciencia nos muestra, a de que es una enfermedad con la que tú tienes que vivir. Es una enfermedad terminal o es una enfermedad, por ejemplo, el cáncer, el SIDA, una enfermedad tratable. El cáncer, una enfermedad que muy pocos logran salir de ella. La diabetes, infinidad de enfermedades que ya no tienen cura para la ciencia, para la humanidad. Antes, hace muchos años atrás, yo recuerdo, había olas de cruzadas de milagros y de donde había milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros sobrenaturales, y que eso nos inyectaban a nuestras vidas la fe, el creer, decir: yo quiero recibir un milagro de parte de Dios, que buscábamos a Dios de una u otra manera para recibir ese milagro. Pero hoy, con el paso de los años, todo eso se ha ido apagando. La ciencia, el mundo o las cosas nos han hecho conformarnos o adaptarnos a decir: bueno, pues tengo que vivir con ello. Y así estás acostumbrado a vivir. Lo recibes. Recuerdo hace unos meses atrás le decían a mi esposa, me platicaba lo que le decía a la doctora, que le decía: usted ya tiene diabetes y usted tiene que aprender a vivir con ella, usted ya es de por vida así. Así se lo estaba declarando y aferrada que tenía que vivirlo así. Entonces, es algo que el enemigo, que la ciencia, que la gente, que todo te quieren meter en el chip, en la cabeza, en decir: tú estás enfermo, tú eres un drogadicto, vas a morir drogadicto, tu vida loca, vida por siempre será, o tu enfermedad, o lo que llámese, lo que sea en general. Y eso lo vas a hacer, si logras si esa palabra logra entrar en tu mente, en tu cerebro, te va a pagar tu fe. Amén. Vas a dudar de Cristo, vas a dudar. Te vas a decir: mira, Dios te puede sanar, Dios puede hacer un milagro en ti. Sí, amén, aleluya. Pero como ya te han metido el chip ese de que eso es, vas a vivir así de por vida, dudas.
vas a dudar que Dios pueda hacer un milagro, porque Dios no, para Él no es nada imposible podernos sanar de algo. Ha resucitado muertos. ¿Qué puede ser? Ha habido milagros de sanidad de cáncer, de sida, de enfermedades, de parálisis, de muchas cosas que para la ciencia es imposible. Amén. Entonces dice, pero el primer requisito para poder nosotros recibir un milagro es estar enfermos. Tener una enfermedad que para la ciencia es incurable. No es una gripa, no es una tos, no es una fiebre, no es un dolor de cabeza, no es algo que digas tú con unas pastillas me lo quito, o descansando bien, o tomándome un cierto remedio se me quita. No, es algo que la ciencia no pueda curar, que la humanidad te haya declarado como que ya estás así, ya con eso es tu enfermedad. Y puse como ejemplos, pues obviamente las enfermedades incurables, sida, cáncer, diabetes. He escuchado cuando hablan de la adicción que algunos psicólogos o doctores dicen que es una enfermedad la adicción a las drogas, al alcoholismo. Hay otras enfermedades como los celos, como la ira, cuando son enfermos de celos, que tienes tantos celos que eres un enfermo, y tanta ira que con cualquier cosa explotas, y muchas cosas. Enfermedades como la parálisis, como muchísimas enfermedades que ya a través de terapias, a través de ¿cómo le llaman? Medicamentos y eso te tratan para que la sobrelleves. Y eso es. Te dicen, ¿sabes qué? Tu hijo va a crecer así, va a vivir así, y nada más dale este medicamento y hay para que esté ahí normal. Y quiero que sepas que cada uno de nosotros estamos en ese punto. Amén. De una u otra manera, nosotros somos candidatos a recibir un milagro de parte de Dios. Amén, aleluya. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es aquello que has intentado curar y no has podido ser curado? ¿Qué es aquello que te tiene en esta condición? ¿Cuántas veces, si tú haces memoria, cuántas veces a lo mejor hemos batallado con nuestra enfermedad? Y que le has pedido. Yo en años pasados, yo tanto le rogaba a Dios, ay, ya quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero tener una familia, quiero vivir mi vida bien, quiero ser, encajar a lo mejor, no encajar en la sociedad, no sé, algo, pero estaba cansado de batallar, estaba cansado de estar viviendo, estaba cansado de muchas cosas, hasta que Dios pudo escucharme. Pero le rogué y le rogué y le rogué y le rogué de que Dios sanara mi enfermedad. En este capítulo de Marcos vemos a una mujer con flujo de sangre, incurable, dice que por 12 años. Imaginen la condición de esta mujer. Y en esos tiempos, añádale que no podía acercarse a la gente, porque la consideraban una mujer inmunda, una mujer sucia, una mujer que no podía estar porque contaminaba. Si ella tocaba a alguien, lo contaminaba, lo hacía inmundo. Entonces no podía estar cerca, tenía que estar apartada, lejos. Entonces fue despreciada, fue humillada. ¿Y usted cree que ella se quedó con los brazos cruzados? ¿Usted cree que ella se quedó así resignada a decir, pues ya estoy enferma, pues ya así me voy a morir, así me voy a acabar, me voy a aislar? Porque a lo mejor se tuvo que aislar y hubiera podido resignarse a decir, ahí voy a vivir apartada en la sociedad y esa va a ser mi vida, y en las noches cuando no haya gente voy a salir a buscar comida y así voy a morir. No, dice que ella
en Marcos capítulo 5, en el versículo 25 en adelante. Y había sufrido mucho, dice, ¿mucho de quién? De muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Eso me hace memoria. Yo soy ¿cómo se dice? Yo soy un testimonio de un milagro en vida que Dios hizo antes de tener antes de pasar otro proceso de las adicciones y esas cosas. Cuando yo era niño tenía una edad como de unos 8 o 9 años, más o menos, no recuerdo bien exactamente la edad que tenía, pero recuerdo que de repente mis piernas se debilitaron y ya no pude caminar. Y mi mamá me anduvo trayendo por diferentes lugares. Me llevó, yo soy de la ciudad de Puebla. Puebla es una ciudad tan religiosa. Hay un estado, así como un rancho, así como acá, que se llama Cholula. Tan religiosa es que hay 365 iglesias en un solo pueblo. Imagínese, es una iglesia, si eres religioso, si eres de esos de hueso colorado, los 365 días te la pasarías en una iglesia. ¿Por qué? Porque el de enero, febrero, marzo y cada una, 365 iglesias en un solo pueblo. Ahora añádale que en cada estado, en cada colonia, en cada lugar hay una iglesia católica. Por ejemplo, allá en cada colonia, y todas las colonias se llaman San Salvador, San Miguel, San José, San Juan, San Fernando, todo es con San. Las fechas, todo es de santo. Entonces, así es. Entonces mi mamá me anduvo trayendo, en mi condición de que no podía caminar, me tenían que cargar. Había veces que mi mamá se desesperaba porque quería que caminara y se había cansado de cargarme. Me acuerdo que me decía, camina. Le digo, pues es que no puedo. Y yo lloraba. Y me acuerdo que en su desesperación me agarraba así de la mano, me iba arrastrando porque yo no podía caminar. Y yo lloraba y le decía, es que no puedo caminar. Camina, no puedo. Y me llevó con doctores, con brujos, con espiritistas. Me llevó a la iglesia del Señor de los Milagros y que del Niño Dios y que de no sé cuántos santos habidos y por haber. Compró milagros, vendió, tenía una tele grande, tenía un mueble grande de madera, un ropero, tenía cosas que había comprado. Miraba cómo las empezó a venderlas y a gastar y para llevarme a otros pueblos y a otras ciudades para que me curaran y me llevó y me acuerdo que las últimas palabras de un médico fue, no sabemos qué tiene su hijo, no, tal vez su hijo ya nunca va a volver a caminar. Y esas fueron las últimas palabras que yo recuerdo. Y mi mamá había gastado todo, ya no tenía nada, ya estaba desesperada, se había desesperado. Ya fue de esas veces que ya se desquitaba su coraje conmigo y con todos. Y luego, para colmo, mi papá nos había abandonado y nunca estuvo ahí cuando estábamos ahí y muchas cosas. Y al final, me acuerdo que ya cuando había gastado todo, había una persona que iba a vender ropa y llegaba a la casa y tocaba la puerta de mi mamá y le decía, le traigo esta ropa, mira estos vestidos tan bonitos y esto. Y se enteró que de mi condición. Y dijo, llévelo a la iglesia, llévelo ahí a la iglesia, ahí Dios puede sanarlo, mire, tenga fe, Dios puede sanarlo. Y recuerdo que mi madre ya eso lo dejó para el último, porque no fue una vez, fueron varias veces que iba la hermana y la buscaba, mire, vaya, mire. Y un día me acuerdo que mi mamá dijo, bueno, pues ya gasté todo, ya no tengo nada que hacer, ya lo dejó como última opción. Dijo, pues vamos, pues ya qué más vamos a hacer, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Ya no le iban a cobrar ni nada. Dijo, vaya, va a haber un evento bien bonito, va a ir un grupo, van a cantar y no sé qué, y pues para que coman y estén ahí. Y pídale a Dios. Y me acuerdo que la hermana me dijo, niño, pídele a Dios que te sane, Dios te va a sanar.
Y eso fue lo que me dijo. Me acuerdo que fuimos a la iglesia, me llevaron cargando, me sentaron ahí en unas bancas y y empezó el grupo a cantar, un grupo de mariachi. Pues miré que todos estaban aplaudiendo, pues yo también empecé a aplaudir. Y créanmelo, en cuanto empecé a aplaudir, empecé a alabar a Dios y le empecé a pedir a Dios. Me acuerdo de las palabras que me dijeron: pídele a Dios que Dios te sane. Y le pedí a Dios: sáname mis piernas, quiero caminar. Ya no quiero ser una carga para mi mamá, ya no quiero ser una carga para nadie. Y empecé a aplaudir. De repente empecé a sentir un calor en mis pies, un calor fuerte en mis piernas. Y de no poderlas mover, empecé a moverlas. Y empecé. Gloria a Dios. Y en menos de una semana yo ya andaba corriendo para arriba y para abajo como un niño. Y yo sé que fue Dios, o sea, ahí pude darme cuenta que fue Dios el que hizo el milagro, que Sí, los amén. médicos, Aleluya. que los brujos, que los hechiceros, que los santos, que quien sea, no pudieron hacerlo más que Dios. Aleluya. Y ese fue, y esta escritura siempre me ha ministrado esa parte de que lo había gastado todo mi mamá hasta que se quedó sin el último centavo, hasta que ya gastó todo, había sufrido, había batallado mucho. Y Dios me sanó. Al final mi mamá me llevó, todavía aún así me llevó a una iglesia católica y compró un milagrito de unas piernas, según que porque me había curado, porque no sabíamos, ignorábamos que no fue que no era esa imagen que me había curado, sino era Dios mismo me había sanado. Pero bueno, ya era parte no era parte de eso, pero no sé por qué se lo compartí. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ese es uno de los requisitos que debemos de tener, el número uno, para poder recibir ese milagro: estar enfermo. Tú conoces tu enfermedad, tú sabes cuál es tu enfermedad por la cual mucho tiempo has batallado y has sufrido y has padecido mucho, tú lo sabes. Número dos, tener mucho tiempo con la enfermedad. Esta mujer, y no le he mencionado a la otra persona, pero se la voy a adelantar para no extenderme tanto. En Juan capítulo 5, Evangelio según San Juan capítulo 5, del 1 en adelante, habla de un hombre que estaba paralítico por 38 años. 38 años postrado en un lugar pegado a una fuente, esperando el movimiento del agua. Y cada vez que se trataba de meter, dice que otros llegaban y se metían y otros eran enfermos, otros eran sanados y él no podía. Y cree que de un año estarlo intentando, cree que lo volvía dejó de hacerlo. 38 años lo intentó, día y noche, cada vez esperando, y oía el ruido del agua y ahí va, y en lo que iba ya otro le había ganado, y así lo hizo. Entonces 38 años y esta mujer 12 años sufriendo humillaciones, sufriendo dolores de tantas cosas que le hacían hacer los médicos, tal vez de tantas cosas que tenía que hacer. Entonces ese es cuánto tiempo tenemos batallando, cuántas veces hemos batallado por la enfermedad o por el problema que hemos tenido. ¿Tú reconoces cuál es tu enfermedad? Número 3. Está intentando recibir la sanidad. En pocas palabras dice: no resignarte o dejar de morir. No aceptar tu enfermedad, no aceptes tú. Eso es algo que le decía en un principio, que la ciencia quiere que te resignes, que los médicos, porque a veces ya te acostumbraste, es parte de tu vida, esa es tu enfermedad, ese es tu dolor, pues eso tienes que hacerlo así. Tienes un hijo enfermo, tienes una enfermedad grave, pues así vive, hasta que Dios quiera, hasta que Dios
se lo lleve, o hasta que Dios te lleve, o hasta que Dios o así, esa es la mentalidad que se ha metido en tu vida, en tu mente, en tu corazón, no sé, en tu persona. Y Dios lo que quiere es que tengas fe, que tengas confianza. Tantas veces hemos dicho, o hemos predicado, o nos han predicado, o hemos leído, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si hablamos de un Dios que años atrás había milagros, había que hasta muelas de oro, dientes de oro y tantas cosas que hacía, y que los pies cortos y manos cortas y todo, no sé qué tantas cosas, y los ciegos ven y los sordos oyen y los cojos saltan. Entonces, ¿dónde está ese Dios que de ese tiempo al de ahora? ¿Acaso el Dios de antes ya no es el mismo de ahora? Se supone que es el mismo. Amén. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado como para que ya no sea el mismo? Nosotros somos los que hemos cambiado eso. Nosotros, nuestra incredulidad, nuestra fe, nuestras dudas, lo que la ciencia o lo que lo que nos han enseñado, lo que hemos escuchado, eso es lo que ha apagado nuestra fe. Es lo que nos hace dudar. Si yo te dijera, puedes ser sanado hoy, Dios puede hacer un milagro, pero dudas, no crees, dices, sí puede curarme, pero si no es de Dios, pues no. O si Dios no quiere, pues no. O no pasa nada, pues otras están más peor y todo eso. Porque en Juan capítulo 5, cuando Dios se le acerca al hombre paralítico y le dice, ¿quieres ser sanado? Y le dijo, Señor, cuando yo trato de meterme y llega otro y me gana y eso, no era lo que le estaba preguntando. No le dijo, ¿por qué no has sido sanado? ¿O por qué sigues ahí? ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no? Dice, yo sé que has batallado, yo sé que has sufrido, yo sé que ya llevas mucho tiempo ahí, yo sé que no es un año, no es un mes, no son un par de años, no, son 38 años que has estado en esa condición. Entonces, Dios te pregunta, ¿quieres recibir ese milagro? ¿Quieres sanar? ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida? Amén. Amén. Debes de intentarlo, no debes de resignarte, porque Dios no va a hacer algo en tu vida si tú no lo crees. Puede venir algún evangelista conocido como Gigi Ávila, a lo mejor, como el que ya murió, Héctor de la Cruz, o personajes pesados que dices tú, wow, este hombre hasta con las sombras sanaba enfermos como Pedro, pero si tú no crees, Dios no va a hacer algo en tu vida. Aleluya. Salud. Tienes que intentarlo todo, gastarlo todo, buscarlo todo, como la mujer que no se quedó con los brazos cruzados. Ella luchó, ella se aferró, ella dijo, no me voy a quedar con esta enfermedad. No, ella lo intentó. Entonces, ¿qué cree que sintió cuando escuchó de alguien que podía sanarla, de alguien que podía hacer, que alguien que estaba haciendo milagros, alguien que podía, que sanaba, que resucitaba muertos, que sanaba enfermos, que sanaba leprosos, que limpiaba leprosos? ¿Qué cree que iba a hacer? Pues que sencillo. No, ya no, para no contaminarlo, nada más con tocar el puro borde de su manto, ni siquiera quiero tocarlo para no contaminarlo, simplemente el borde de su manto. Amén. El hombre lo intentó por 38 años, intentaba meterse, pero ya estaba cansado. La pregunta es, ¿tú lo sigues intentando o ya te resignaste? ¿Ya aceptaste tu enfermedad? ¿Ya aceptaste tu condición? ¿O lo sigues intentando? ¿Sigues intentando en ser un hombre de bien, una mujer, una familia bien? Amén. ¿O sigues ya resignado a decir, así, no sé, mientras estemos aquí, pues no? Resignar es renunciar a un beneficio, conformarse, someterse. Es aceptar la situación. Número 4. Para poder recibir un milagro,
necesitas tener fe. Necesitas tener confianza. Necesitas creer. No dudar. Porque si dudas, ¿qué dice? Eres inconstante, eres como aquel que es llevado como el viento por aquí y por allá. En estos casos, Dios, cuando tú tengas fe, cuando tú tengas esa confianza, cuando tú creas en Dios, en estas dos ocasiones, mira, en la primera vemos que Jesús iba pasando y ella fue a buscar ese milagro, fue a buscarlo. Y en otra ocasión, en la segunda ocasión donde vemos a Jesús, fue y llegó, fue al lugar, Dios fue a él. O sea que va a haber una ocasión en que tú tengas que buscar ese milagro y va a haber ocasiones donde Dios va a ir a ti. Depende sea tu condición, es como vas a recibir tu milagro. O Dios viene a ti o tú vas a Él, pero eso depende de nosotros, depende de nuestra condición, depende de nuestra situación. Pero lo muy importante que tienes que tener es, nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos que cumplimos ese requisito. Cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos esa necesidad de ese milagro. Cada uno de nosotros. Tal vez no en nuestra persona, en la necesidad de alguien. Sí, amén. No sé, pero queremos que Dios haga un milagro. Así es, aleluya. Entonces, volvámonos a esos momentos, a pedirle a Dios. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies. Aleluya. Yo estaba meditando. La mayoría de los hombres que Dios usa para poder hacer esos milagros, a lo mejor porque Dios va a usar a alguien o usa a algo para hacer algo. Jesús tuvo que estar 40 días y 40 noches en el desierto y después dice que vino el Espíritu Santo y empezó a hacer lo que hizo. Cada uno de nosotros nos tenemos que preparar para que Dios use nuestras vidas para poder sanar y todo eso. Y tenemos que tener fe y creer. Porque a veces está más grande nuestra carne, más fuerte nuestra carne que nuestro espíritu. Y cuando nuestra carne es mayor que nuestro espíritu, es cuando dudamos o cuando no creemos en Dios. Entonces, yo quiero orar por mis hermanos. Yo quiero orar para que Dios haga algo. Y para que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza, y para que aumente nuestra fe y podamos creer, y cuando sea el tiempo que Dios tenga establecido, ya sea o Dios va a Él o Él va hacia Dios y recibe el milagro. Amén, amén. Amén, amén. Él o ella, pues. Amén. Vamos, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Sí, Señor, gracias.